explicar que mi señal ha estado fallando mucho porque la gloriosa CFE, la Comisión Federal de Electricidad, pues me está surtiendo una electricidad que sube, que baja y que está teniendo picos altos con riesgo de que me fundan toda mi instalación. Lo bueno es que es una empresa de, ¿cómo llaman? De calidad mundial. Clase mundial. Pero de clase mundial, pero han de estar pensando en la clase mundial del siglo XI. Porque la verdad, deja mucho que desear un servicio cuando ves que tus luces suben y bajan de intensidad, porque te pones a pensar que van a fastidiar toda tu inversión en electrodomésticos. Pero bueno, todo sea por la cuarta transformación. Debe ser un corto. Sí, Paola, tú defiendes hasta lo indefendible, tienes todo el derecho. A ver, vamos a platicar, porque Paola se refirió al informe y de que dice que México va a crecer el 5%. Es la única fuente que dice que va a crecer el 5%. Hay que aclarar también, Paola. Sí, pero es la fuente que hay que muchas fuentes. Es la fuente que le presta dinero a las naciones y es y también se equivoca garrafalmente en sus pronósticos. Y en eso no me dejarán mentir Luis Miguel y Marco. Totalmente. No presta. A ver, no vamos a discutir eso. El hecho es de que sí podemos crecer hasta el 5% de acuerdo al Fondo Monetario Internacional. La mayoría de los analistas están creyendo que vamos a poder crecer, si bien nos va, un 4,5%. Ahora bien, para el 2022 ya no va a ser tan alegre el asunto porque vamos a crecer un 2% o un 3%. Aquí lo importante y lo que tú te referías, Luis Miguel, este triunfalismo de Paola, se le olvida lo demás que dice el fondo, que este mundo, México incluido, que yo sepa, México todavía pertenece al planeta Tierra, a menos de que ya seamos celestiales. Este país, junto con la mayor parte del mundo, va a haber un aumento terrible de pobres. Sí, dice el Fondo Monetario, va a haber diferencia. Lo dice el Fondo Monetario Internacional. Dice, va a haber diferencia entre países, va a haber diferencia al interior de cada país y también al interior de cada sector. Digamos, puesto en términos coloquiales, vamos a tener ganadores y perdedores de la crisis. Por eso es tan relevante la calidad de la política pública. Una política pública calidad puede hacer que a los que les va mal en una crisis les vaya un poco menos mal y por otra parte que la recuperación sea más vigorosa y más pareja. En buena medida lo que dice el Fondo Monetario refuerza lo que han venido diciendo muchos analistas de política social. Hay un estudio de la UNAM que publicó justo en Semana Santa donde decía, la crisis como tal trae mínimo 5 millones más de pobres en México. 5 millones más de pobres. De ese tamaño es el golpe. Terrible. Marco. Yo creo que los 3 puntos que marca el FMI tienen mucho sentido. La vacunación se puede adjudicar, pues, los avances con la producción de la vacuna y la implementación, digamos, ahí hemos ido mejorando. Pero donde tiene que ver mucho el país, el gobierno, donde hay una clara ausencia, es en la protección de los vulnerables. Nada se hizo para evitar que gente en condiciones de vulnerabilidad cayeran en pobreza. No se modificaron ni la cobertura, ni se ampliaron los programas sociales, lo cual está generando este saldo que comenta Luis Miguel entre 5 y 10 millones de pobres más a los que teníamos. Más un quebradero de empresas que quebraron. Exacto. Y ya no se van a recuperar esa empresa. Ante la ausencia, o sea, estamos hablando de empleo que desapareció y que no vamos a volver a recuperar. Sin embargo, el mismo Fondo Monetario Internacional y otras instancias internacionales, mi querido Marco, dicen que México va a enfrentar menos problemas de deuda que otros países que para hacer todo lo que tú dices se endeudaron exageradamente y van a tener graves problemas para seguir financiando su desarrollo. Nadie queda bien, ¿eh? Aparentemente, pero sí hay una pérdida de empresas y de empleo y además ese 5% famoso, también lo dice el FMI, está creciendo no por voluntad de políticas públicas, sino básicamente por la recuperación de Estados Unidos y sus programas de apoyo. Y el rebote. Exacto.
Y además también hay que contemplar que vamos a crecer de 4,5% a 5% después de haber bajado 9 o 10%. 8.6% fue el dato oficial, Félix. No, 8.6%. Entonces, vamos a crecer un 4,5% después de haber caído 8.6%. Sí, mira, como van las tendencias, y aquí lo hemos explicado, tal vez en el 2025 regresemos a tener un Producto Interno Bruto similar en dólares o en pesos, como lo quieran medir, al de 2018. Para efectos prácticos, este va a ser un sexenio de cero crecimiento o de un crecimiento del 1% en los 6 años. Paola. Sobre el tema de los países que se endeudaron, yo creo que ahí ahorcaron a los países, los prestamistas, porque subieron las tasas de interés. O sea, es un tema mundial. Y creo que México, para todos los pronósticos negativos que se hicieron o pesimistas, está bien parados. Habrá que ver, y obviamente todos esperamos que esto no sea permanente, pero no, el pronóstico no es tan grave como se esperaba. Bueno, si para ti 5 millones de pobres o entre 5 y 10 millones de pobres no es pronóstico grave, entonces, ¿qué tendría que ser? Eduardo, pero es 50 todo el mundo. millones. Es todo el mundo. O sea, y también... No, pero eso no conforta a todos los pobres, el montonal de pobres que hay en México, Paola. Bueno, pues por eso tenemos... Hay países donde se generaron menos pobres como porcentaje del total de la población. No se puede decir que México manejó excelentemente bien la crisis. ¿Tú lo crees? Perfecto. Yo no comparto esa opinión. No sé si Luis Miguel, Marco y Félix crean que México manejó superlativamente bien la crisis de la pandemia. A mí me parece que un riesgo es hablar de la crisis en tiempo pasado. La crisis no ha terminado para muchísima gente, y si bien es cierto que es importante, si hay que pasar la página, hay que hablar ya de recuperación, lo cierto es que al 1,100,000 empresas que cerraron el año pasado, todavía no termina la crisis. A la gente que perdió el empleo y no lo ha recuperado, no ha terminado. Parte de lo que yo quería enfatizar en el comentario es eso. Mientras unos ya empiezan a decir, puedo hablar de recuperación, hay otros que dicen, no es verdad que haya recuperación, yo sigo bien fregado. Es como la pandemia. La gente cree que ya se acabó y no se ha acabado. Ayer me comentaba la doctora Joe que acaban de descubrir una mutación del virus que trae 32 mutaciones. Ya no saben ni lo que va a pasar con estas mutaciones, porque están empezando a haber mutaciones que se van a comer las vacunas. Si no, nos podemos abusados, pero de lunch. Entonces, cuidado, la pandemia no ha terminado y dentro de 2-3 semanas vamos a ver las consecuencias de las felices vacaciones de Semana Santa, en donde el mismo secretario de Turismo invitaba a la gente a viajar. Digo, esto no ha terminado, tienes razón, Luis Miguel. Va para largo y la nueva normalidad no se va a parecer en nada a lo que existió antes de, vamos a decir, febrero de 2020. Marco. Y el tema es ese, Eduardo. ¿Dónde está la propuesta de cómo vamos a acompañar a esta nueva fase de la pandemia en materia de activación económica y protección de la gente en condiciones de vulnerabilidad? Yo no veo la propuesta de políticas públicas, yo no veo la propuesta de acciones públicas, yo no veo la convocatoria de ninguno de los sectores, ni del sector gobierno, ni del sector privado. Me parece que es urgente ya empezar a abordar esa agenda. Yo tampoco la veo y me preocupa cuando el presidente de la República dice que mediados de este año vamos a estar a los mismos niveles que antes de que llegara la pandemia, lo cual es una imposibilidad. Félix. Yo iba a preguntar lo mismo. ¿Dónde están las estrategias? ¿Dónde están los planes? ¿Hacia dónde vamos a dirigir el país? Ya dices, hasta 2025 es probable que lleguemos a los niveles de 2018. Ok, ¿qué vamos a hacer para que en 2025 lleguemos a los niveles de 2018? Porque no vamos a llegar en automático y solos. A ver, una cosa que no hay que perder de vista, el sector exportador ya está en los niveles pre-pandemia. La mayor fortaleza de la economía mexicana está en la relación con Estados Unidos. Donde tenemos verdaderamente el problema es mercado interno y la parte de servicios. Yo diría, un sector que durante 20 años fue motivo de satisfacciones y de crecimiento, como es el turismo, sigue
literalmente en la lona. Pero tú acabas de decir que el sector manufacturero exportador va para arriba, pero en generación de empleos, el gran sector que genera empleos en este país no es el manufacturero, es el de servicios y está en la lona. Absolutamente. Sí, Paola, nos quedan 30 segundos. La situación es que ¿cómo vas a abrir el turismo de manera, me refiero a las masas que llegaban, los 14 millones de visitantes, si todavía el problema es internacional? Ahora, el Fondo Monetario Internacional sugiere grabar el ISR a quien más gane dinero. Por eso yo mencionaba esta propuesta, porque la hicieron para nuestro país. Sí, pero de nada sirve que nos suban los impuestos si los sigan gastando a la idiota. O sea, quieren gastar nuestro dinero, que nos hagan una propuesta inteligente de gasto para seguir haciendo refinerías y cosas que la gente no quiere. Mensajes. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.